Ya la interrupción no nos permitió terminar, pero sigamos con la idea. En este caso, entonces, efectivamente, vemos que las fuerzas ahora se equilibran. Es decir, ambas fuerzas tienen la misma magnitud y apuntan en la dirección opuesta. Así que, efectivamente, la suma de fuerzas es cero. No hay ninguna flecha resultante que dibujar, porque la fuerza neta es nula. Por eso no aparece aquí. Pero fíjense que el carro se estaba moviendo hacia la izquierda, aumentando su velocidad, debido a que al inicio la fuerza hacia la izquierda era mayor. Ahora hice una pausa y cambié al personaje que aplicaba fuerza, y logré que se equilibraran las fuerzas. Entonces, si es que ahora le digo continúe, vemos que el carro se sigue moviendo hacia la izquierda, pero fíjense que la velocidad no cambia, se mantiene constante. Voy a repetir todo el procedimiento. Teníamos este personaje, ¿cierto? Fuerza mayor hacia la izquierda, por lo tanto fuerza resultante, en este caso de 50 newton. Lo que hago es iniciar la aplicación de fuerza y vemos cómo aumenta la velocidad rápidamente, está aumentando, aumentando, le coloco pausa. Esto es una pausa, digamos una pausa a la simulación, no es que empiece de nuevo el ejercicio, es como que estuviéramos jugando, ¿cierto?, al congelado. Y cambiamos a este personaje para cambiar la magnitud de las fuerzas. Ahora las fuerzas se vuelven a equilibrar y le damos continuar. Y el movimiento sigue, pero la velocidad deja de modificarse. ¿Se aprecia la diferencia? ¿O lo particular de la situación? Yo lo que hago es, en este caso, cambiar al personaje, ¿cierto? Para cambiar la magnitud de la fuerza, pero perfectamente bien en una situación cotidiana, podría ser que la persona o que el objeto, digamos, que esté interactuando, aplique una fuerza de menor magnitud. Y entonces las fuerzas actuarían equilibradas, y en ese caso diríamos la fuerza neta es cero, y cuando la fuerza neta es cero, el objeto se encuentra en un estado de equilibrio dinámico. Y el equilibrio dinámico se manifiesta ya sea con el objeto en reposo, o como en este caso, aquí las fuerzas están equilibradas, el objeto está en reposo, velocidad cero, le pongo iniciar y no cambia nada. No cambia nada porque la fuerza neta es cero. No hay ninguna variación en el movimiento. Si saco al personaje, de inmediato se desequilibra la fuerza, hay una fuerza neta hacia la derecha, cambia el movimiento del objeto y cambia de manera que está constantemente aumentando su velocidad. Vamos a hacerlo de nuevo. Aplico fuerza, está en equilibrio, fuerza neta cero, se mantiene en equilibrio. Cuando la fuerza total es nula, entonces el objeto se encuentra en equilibrio, y eso significa velocidad cero o velocidad constante. Si es que desequilibro la fuerza, saco a un personaje, aumenta la velocidad y el objeto comienza a moverse, y ahora coloco al mismo personaje y fíjense que la velocidad deja de aumentar, pero el vehículo sigue moviéndose, se mueve con velocidad constante. ¿Alguna pregunta o comentario sobre esta simulación? ¿Qué creen que va a pasar en este caso que acabo de configurar? Gracias, Karina. He colocado al equipo rojo completo dispuesto a aplicar fuerza hacia la derecha sobre el carro. Y no he colocado a ningún personaje del equipo azul. Fuerza resultante, fíjense allí, 350 newton, dirigida hacia la derecha. ¿Qué es lo que va a ocurrir con el carro una vez que inicie la aplicación de la fuerza?
De acuerdo, Viviana, va a ir hacia la derecha. Así es, Javiera, muy bien. Karina dice que sería rápidamente a la derecha. ¿Qué es lo que va a pasar con la velocidad del objeto? Con la velocidad del carro. ¿Se va a mantener constante o va a aumentar? Aumentará, efectivamente. Veamos. Lo que deberíamos esperar es que, dado que hay una aplicación de una fuerza neta mayor que cero, entonces el vehículo o el objeto cambie su movimiento permanentemente. Y cambia el movimiento mientras haya una fuerza aplicada. Si le colocamos empezar, vemos cómo cambia la velocidad continuamente hasta que llega al límite de la animación, hasta que colisiona con el tope. Fíjense, comparen esta situación, el cambio de velocidad en este caso, con el cambio de velocidad en este caso. Mayor fuerza, mayor cambio de movimiento. Fíjense que el personaje puede aumentar, o sea, continuar, si es que la animación siguiera, si es que no tuviera un límite, la velocidad seguiría aumentando indefinidamente en la medida en que el personaje siga aplicando fuerza. Si deja de aplicar fuerza, veamos qué es lo que ocurre. Fuerza neta cero, el vehículo se sigue moviendo, pero la velocidad ya no cambia. Es decir, se encuentra en un estado de equilibrio. Efectivamente va más lento, porque la velocidad dejó de aumentar. Pero podemos hacer que vaya un poco más rápido incluso. Lo importante es que dejo de aplicar fuerza, es decir, la fuerza total se hace cero y entonces la velocidad se mantiene constante. ¿Alguna otra comentario o inquietud sobre este punto? Bueno, para terminar esta parte quería dejarles, gracias Viviana, con esta pregunta. Es un ejercicio más sencillo que el anterior, porque aquí solamente quiero que podamos representar las fuerzas que actúan sobre el florero. Entonces, que pensemos en qué fuerzas están aquí actuando, qué fuerzas están presentes. Recuerden que cuando digo fuerzas que están presentes, lo que tenemos que imaginar es que hay algún tipo de interacción. Siempre la fuerza, cualquier fuerza, es decir, cualquier flecha que imaginemos en este esquema va a ser estar asociada a la interacción entre dos objetos. Aquí la pregunta es, ¿cuáles son todas las fuerzas que actúan sobre el florero? Por lo tanto, el objeto de nuestro interés es el florero, y ese es lo que vamos a analizar, qué es lo que ocurre con su dinámica. Así es que, ¿cuál sería el primer paso si queremos lograr el diagrama de cuerpo libre? ¿Qué es lo que tendríamos que partir realizando? Un primer paso es simplificar la situación que estamos analizando. En el mundo, como estamos lidiando con objetos que son complejos, que tienen una estructura interna, que tienen detalles que pueden ser a lo mejor muy significativos, ¿cierto? Pero que al mismo tiempo son muy complicados o muy complejos para hacer el análisis detallado, nos resulta conveniente desde el punto de vista físico obviarlos o simplificar esos detalles. Por otra parte, si es que a nosotros nos preocupa o nos interesa el movimiento del florero, incluso en la vida cotidiana, en general vamos a tratar al florero como un objeto único, es decir,
Si es que yo tengo que, por ejemplo, cambiar la posición del florero desde la mesa de comedor y llevarlo a la cocina, entonces voy a tomar el objeto como si fuera un único objeto. Voy a tomar el recipiente, el agua y las flores todos juntos y lo voy a trasladar de un lugar a otro. En ese sentido, desde el punto de vista físico, toda esta estructura que vemos que tiene flores, que tiene tallos, que tiene hojas, que tiene agua y que tiene recipiente de vidrio, toda esta estructura que es compleja, se puede interpretar o describir de un modo mucho más simple, porque lo que nos interesa es el movimiento del conjunto. Y por eso entonces apelamos a un diagrama más simple posible, que es lo que llamamos diagrama de cuerpo libre, en el cual, en este caso, este recuadro representa a nuestro florero. Representa al objeto cuyo movimiento queremos analizar. Y fíjense que es de cuerpo libre porque lo único que hay en esta representación es este recuadro, y ese recuadro representa al objeto florero. Entonces es un recuadro aislado, en ese sentido es un cuerpo libre. No está el suelo, no está la mesa, no está la habitación, no está la casa, no hay nada que esté alrededor del florero. Pero lo que sí sabemos es que desde el punto de vista físico, este florero, representado ahora en el recuadro, no está aislado y está interactuando con esos otros objetos que están alrededor. Y esas interacciones se van a manifestar mediante fuerzas. Entonces la pregunta es, ¿qué fuerzas están actuando sobre este florero? ¿O qué objetos están interactuando sobre este florero? Tenemos que pensar en flechas. ¿Qué flechas tendría que dibujar en este caso? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? Cuando identificamos tipos de fuerzas, en una diapositiva anterior, identificamos fuerzas que actuaban por contacto y fuerzas que actuaban a distancia. En este caso sabemos que el florero está en equilibrio, porque está sobre una mesa y está en reposo, y por lo tanto vemos que está apoyado sobre una superficie. Dijimos que cuando se da el caso que hay dos objetos que interactúan por contacto, en el caso de una superficie, entonces hay una fuerza que podemos decir que es de soporte. Imaginen que la mesa no esté ahí, o que la mesa fuera muy débil. Entonces eventualmente lo que ocurre es que la mesa se rompe, la mesa no es capaz de soportar al objeto, de sostenerlo. Eso es lo que llamamos fuerza normal. Entonces hay una fuerza que actúa en este caso sobre el florero y que lo mantiene o lo sostiene en esa posición sobre la mesa. Es una fuerza que está dirigida verticalmente hacia arriba. La mesa le da soporte o le da apoyo al florero, en este caso. Y eso es lo que yo ahora represento con esta flecha vertical hacia arriba de color rojo. Pero si esa fuera la única fuerza que actúa sobre el florero, entonces tendríamos, si pensáramos ahora en la fuerza total, diríamos, bueno, la fuerza total sería una fuerza vertical hacia arriba, como la que está representada ahí, distinta de cero, mayor que cero. Y si eso ocurriera, entonces el florero tendría que estar cambiando su movimiento en esa dirección. Eventualmente estaría aumentando su velocidad hacia arriba. Pero como dice su compañera, María dice claramente, falta aquí una interacción, porque el objeto claramente, el florero no está aumentando su velocidad, moviéndose libremente hacia arriba, no está despegando, ¿cierto?, desde la mesa, sino que está, de hecho, en equilibrio sobre la mesa. Y ese equilibrio se va a manifestar porque hay otra interacción que no es visible en la imagen, pero que sabemos que está presente.
en nuestra vida cotidiana y que es la interacción del florero con el planeta Tierra. La interacción del florero y de cualquier otro objeto que es atraída o que es atraído gravitacionalmente por el planeta Tierra. Así que, como bien dice María, hay otra fuerza que está actuando, en este caso es una fuerza de acción a distancia, y que atrae al florero hacia el centro del planeta. Es una fuerza vertical hacia abajo. Esta fuerza la voy a representar con un color azul para distinguirla de la anterior solamente. Y estamos diciendo, el florero está siendo sometido a la acción de dos fuerzas. Por una parte, la fuerza de soporte o fuerza normal que aplica la mesa sobre el objeto y que está dirigida verticalmente hacia arriba, y por otra parte, la fuerza de gravedad, que es la atracción que el planeta hace sobre el objeto, tirándolo o atrayéndolo hacia el centro del planeta. Y esta fuerza también actúa verticalmente, justamente dirigida hacia el centro del planeta. Dado que estas dos fuerzas son las únicas que podemos reconocer, a menos que incorporáramos otro elemento, otra interacción con algún otro objeto, pero que no aparece en la imagen en este caso, serían las dos únicas fuerzas presentes en esta situación. Y dado que el florero se encuentra en reposo sobre la mesa, entonces diríamos se trata de una situación de equilibrio mecánico. Es decir, el objeto está en una situación en la cual la fuerza total es nula o es cero. Eso nos da una indicación de que estas dos fuerzas son equivalentes. La que apunta hacia arriba y la que apunta hacia abajo tienen la misma magnitud, pero tienen sentido contrario. Y por último, este otro ejemplo, que es análogo al anterior, pero tiene una pequeña sutileza, y tiene que ver con el plano inclinado. En este caso, de nuevo tendríamos que pensar en el diagrama de cuerpo libre para representar la situación lo más simple posible, aunque aquí el objeto es muy elemental, ¿cierto? Es una esfera. Por una cuestión de simplicidad nomás, siempre escogemos una representación que nos ayude a entender la situación. La voy a representar como un círculo. Entonces, en mi diagrama de cuerpo libre, la esfera corresponde a este círculo que he representado en el diagrama. Y dado que esta esfera está en un plano inclinado, me pregunto qué fuerzas están actuando sobre este objeto. ¿Qué fuerzas considerarían ustedes? ¿Cuál sería esa fuerza de deslizamiento? ¿Podrían describirla hacia dónde actúa, cómo actúa, entre qué objetos se produce? La fuerza que hace que la esfera baje, ¿de acuerdo, María? Efectivamente, ¿cierto? Si es que le pusiéramos movimiento a esta situación, si que fuera un video, lo más probable es que veríamos que la esfera ruede por el plano inclinado, ¿cierto? Y entonces uno dice, tiene que haber alguna fuerza que provoque ese deslizamiento, es lo que María está señalando. Pero ¿hay algún objeto que esté empujando a la esfera hacia abajo? ¿Hay algún objeto que esté interactuando con la esfera que nos diga que hay una fuerza que la tira en ese sentido? Javiera sugiere que la rampa es ese objeto. Efectivamente, la rampa está interactuando con la esfera. Hay una acción por contacto. La pregunta es, ¿hacia dónde apunta la fuerza que la rampa aplica sobre la esfera? Voy a colocar dos flechas y ustedes me dicen hacia dónde actúa la rampa. Voy a colocar esa de color anaranjada
y voy a colocar otra flecha esa de color rojo, y voy a colocar otra flecha de color azul. ¿Cuál de las tres flechas representa mejor la acción o la fuerza que la rampa aplica sobre la esfera? ¿La naranja, la azul o la roja? Karina sugiere que la naranja. Viviana está de acuerdo. Fíjense que podríamos modificar ligeramente este esquema. Déjenme solamente por un ejercicio de análisis. Imaginemos que en vez de una esfera, tenemos sobre el plano inclinado una caja. Y ahora pensemos la misma pregunta. ¿Cuál de las tres flechas representa la fuerza que el plano inclinado, que la superficie del plano, aplica sobre la caja? ¿Están de acuerdo con que es la naranja? Recuerden que el sentido de la flecha, Karina insiste en que la naranja, ahora María se cambió de color y dice que es la flecha azul. Viviana podría ser la azul también, dice ella. Claro, piensen que la fuerza, ¿cierto? Para hacer la analogía, imaginen que la fuerza de la naranja es equivalente a que alguien tirara la caja, o que alguien empujara la caja. Frank también señala la flecha azul. Entonces, supongamos que esta flecha naranja es la fuerza que aplica el plano inclinado sobre la caja. Eso sería como decir que el plano inclinado está tirando a la caja hacia abajo. O sea, hacia abajo en el sentido de haciéndola deslizar, como si hubiera una persona tirándola hacia allá. Eso a mí por lo menos me resulta contraintuitivo, ¿no les parece? Lo que hace el plano es soportar o sostener a la caja encima del plano. Es lo que llamamos la fuerza normal. Así es que la fuerza que el plano aplica sobre la caja es la fuerza azul. Recuerden que la fuerza normal se denomina así justamente porque es normal o perpendicular a la superficie de contacto. Y la superficie de contacto aquí, en el caso de la caja se ve más claramente, está inclinada, y la dirección perpendicular es más o menos la que yo dibujé aquí con la flecha azul. Y esta misma situación que analizamos con la caja es equivalente a la situación que experimenta la esfera. El plano inclinado soporta o sostiene a la esfera, y ese soporte es perpendicular a la superficie de contacto. La superficie de contacto es este plano inclinado, entonces la dirección perpendicular es la indicada por la flecha azul. Esa flecha azul representa justamente la fuerza normal que actúa sobre la esfera. Así que en el diagrama de cuerpo libre debería representarla más o menos así. ¿Y qué otra fuerza estará actuando sobre la esfera? Si la fuerza normal actúa en ese sentido, ¿qué es lo que hace que la esfera baje? Efectivamente, como dice Viviana, nos falta la interacción con el planeta Tierra, que es la fuerza de gravedad, la atracción que el planeta hace sobre la esfera, la atrae. Y esa atracción siempre es dirigida hacia el centro del planeta, así es que siempre es vertical y hacia abajo. Así es que lo podemos representar nuevamente
con una flecha, y ahora sí, esto es vertical y hacia abajo porque estamos pensando en el centro del planeta, que siempre es vertical respecto de la posición del objeto. Entonces, en el diagrama, más o menos así se vería la fuerza, el peso del objeto apuntando verticalmente hacia abajo. María preguntaba antes por qué la roja no podría ser normal, pero cuando yo tenía dibujada la flecha roja de esta manera, esta flecha roja no es normal porque no es perpendicular a la superficie. Fíjese que la dirección, el nombre, la denominación fuerza normal simplemente quiere decir fuerza perpendicular, ¿ya? ¿Perpendicular a qué? A la superficie de contacto. Entonces, la superficie de contacto en este caso es este plano inclinado que tiene esa dirección o esa inclinación. La que estoy representando ahora con esa flecha verde. No me resulta el color muy bien. Ahí sí. Esa es la inclinación del plano inclinado. Entonces, si es que consideramos la flecha roja, la voy a mover solamente para ver la dirección. Fíjese que el ángulo que hay entre la flecha roja y la inclinación del plano no es 90 grados. La fuerza normal siempre es perpendicular, es decir, siempre hace 90 grados respecto de la superficie. La flecha azul aquí, por supuesto como yo hice un dibujo aproximado, no es tan preciso, pero vemos que aquí prácticamente hay un ángulo de 90 grados. Para ser más preciso, a lo mejor habría que girar un poquito. Ahí. Entonces la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie en contacto. Perpendicular significa que hay 90 grados entre la dirección de la superficie y la fuerza de soporte. Aquí no tenemos, en el caso de la flecha roja, no hay 90 grados. Por lo tanto, esto no es una fuerza normal. Dana, ¿me podría precisar la pregunta? No me acuerdo, no sé a qué se refiere con lo de la flecha azul. ¿Se refiere a esta justamente, a la fuerza normal? Sí, es que no entendí esa parte. Uh-huh. Veámoslo de nuevo en el caso del florero, que es más simple. En el caso del florero, la superficie de contacto es la que se da entre la mesa y el recipiente. Entonces veamos qué ocurre con la orientación. La mesa está, ¿cierto? Vamos a decir aquí abajo, horizontal, ¿cierto? La mesa está representada ahí por ese recuadro de color café. Entonces, la fuerza de soporte que sostiene, en este caso al florero, es una fuerza perpendicular a la superficie de contacto. Eso significa que es una fuerza que hace 90 grados respecto de, o que mantiene 90 grados respecto de la superficie de la mesa. Por lo tanto, tiene que ser una flecha vertical, en este caso hacia arriba, porque ya sabemos que la mesa le da soporte al florero. Y eso es lo que representamos con la flecha roja en este caso. En este caso, entonces, ¿se entiende por qué esta flecha es roja? O sea, perdón, ¿por qué esta flecha roja es la fuerza normal? ¿Por qué la fuerza normal apunta en esa dirección? Dana, ¿sí? Jessica, ¿sí? Simplemente la superficie de apoyo, en este caso, es horizontal, y por lo tanto, la fuerza que soporta o que sostiene al florero es una fuerza perpendicular a esa base horizontal.
De ahí que surgió la llamada fuerza normal que actúa sobre el florero, que es la flecha roja. En el caso de la esfera que tenemos acá, la superficie sobre la cual está apoyada la esfera ahora está inclinada. Entonces, si la quiero representar como lo hice recién en el caso de la mesa, tendría que pensarla más bien como una superficie. Vamos a pensar que levantamos la mesa por uno de los lados y entonces se inclinó la mesa, por ejemplo. Inclinamos la mesa, aproximadamente. Algo así. Está inclinada la mesa. Y dado que está inclinada la mesa, entonces ahora, ¿cuál es la dirección en la cual actúa la fuerza normal? Siempre es la dirección perpendicular a la superficie de contacto. Aquí, claro, la superficie de contacto es un poco más difícil de visualizar o de imaginar, porque se trata de una esfera. Pero la esfera está en contacto con la plataforma. Aun cuando está en contacto por una pequeña porción, digamos, una pequeña porción de la superficie de la esfera, está en contacto con el plano inclinado, con la plataforma. Y siempre la fuerza de soporte va a ser perpendicular a la superficie de contacto. Como la superficie de contacto aquí es pequeña pero está inclinada, entonces la fuerza perpendicular tiene que ser también una flecha que esté en ese sentido inclinada respecto de nuestra verticalidad, digamos. Que es lo que representamos con la flecha azul. Que no es otra cosa que una fuerza que hace un ángulo de 90 grados respecto de la plataforma, respecto del plano inclinado. De ahí que se denomina fuerza normal. Eso es sinónimo de fuerza perpendicular. Y esa flecha azul entonces es la fuerza que el plano aplica sobre la esfera para soportarla, para aguantarla encima, digamos. Es lo que queda representado en el diagrama con esta flecha azul. Espero Profe, que se entienda un poco más, Dana. Dígame. entonces la flecha naranja hubiera sido más como su dirección. Efectivamente, claro, uno podría pensar, si quiere dibujar como una flecha, bueno, estamos suponiendo que la esfera está cayendo, ¿cierto? O está bajando por el plano inclinado. Entonces a lo mejor uno podría decir, si es que la esfera está bajando por el plano inclinado, entonces su velocidad apunta en la dirección paralela al plano inclinado. Lo representaría con una flecha así, por ejemplo, para indicar solamente que la esfera se está deslizando o se está resbalando en ese sentido. Pero esta flecha naranja, que podría darnos una indicación acerca del movimiento de la esfera, no es una fuerza. Aquí la estoy utilizando para indicar, para señalar solamente que para allá se está moviendo. Cuando pensamos en fuerzas, la única fuerza que están actuando son estas dos. En estricto rigor hay otra fuerza más, y que de hecho es la que puede provocar que la esfera ruede, que gire. Si es que no consideramos esta otra fuerza que les voy a mencionar ahora, entonces la esfera no rodaría, sino que deslizaría, se resbalaría por la superficie sin rodar. Pero en principio, por ahora sin considerar ese tercer ejemplo, o sea, ese tercer caso que les voy a mencionar en breve, estas serían las dos fuerzas principales que actúan sobre la esfera. Efectivamente, fíjense que aquí las fuerzas apuntan en sentidos distintos. La dirección no es completamente opuesta. En el caso anterior, la normal y el peso se oponen. Ambas son verticales y se oponen completamente. Y de hecho tienen la misma magnitud, se anulan, por lo tanto fuerza total 0, objeto en equilibrio. Pero en este caso, las flechas no están en la misma línea, no están en la misma dirección, y están apuntando en sentidos bien distintos. Así es que estas dos fuerzas no se van a anular. La esfera no está en equilibrio.
Y no está en equilibrio justamente porque está deslizando por el plano inclinado. O está rodando por el plano inclinado. Una tercera fuerza, que es la que les mencionaba, y con esto vamos a terminar, tenemos dos posibilidades. Si es que hay una fuerza que impida que la esfera deslice, y que lo que hace entonces es que la esfera ruede, entonces lo que tenemos aquí hay una fricción entre el material de la esfera y la superficie. Eventualmente lo que observaríamos en una situación, digamos, general o común, ¿cierto? Es que la esfera vaya rodando. Déjenme tratar de representar eso aquí, ese movimiento. Esa flecha que he dibujado circular solo está indicando que la esfera va rodando. Si es que la esfera va rodando, entonces aquí está actuando una fuerza de fricción entre la base, entre la superficie que está raspando, que está rozando el metal de la esfera o el material del cual está hecha la esfera. Y esa fricción efectivamente va a provocar o va a permitir que la esfera gire, la esfera ruede sobre el plano inclinado. La flecha amarilla aquí no representa la fuerza, lo que está representando es el rodamiento, digamos, de la esfera. Si es que tuviéramos que representar esa fuerza de fricción, tendríamos que considerar probablemente una fuerza pequeña de fricción que se opone al deslizamiento de la esfera y que hace que ruede. Sería algo como eso. Si no está esa fuerza pequeña verde que he dibujado ahora, que es la fricción entre el material de la esfera y el material del plano inclinado, si es que no está, entonces la esfera desliza, sin rodar, se resbala. Si es que está esa fuerza pequeña de fricción, entonces la esfera rueda, gira. Por supuesto, en cualquiera de los dos casos, la esfera bajaría en este caso. ¿Algún comentario o pregunta antes de que finalicemos la sesión? Ya estamos, de hecho, en la hora. Quiero comentarles que, como les decía, voy a publicar el instrumento de evaluación de la unidad 3. Les quiero mostrar de manera muy rápida de qué se trata, porque les voy a enviar algunos detalles por el correo electrónico, pero para que veamos las condiciones generales, les voy a pedir que elaboren un registro de audio y video en este caso, o sea, audiovisual, modalidad de trabajo en grupos de 3 o 4 estudiantes, plazo de entrega el lunes 14, o sea, todavía va a haber un tiempo para trabajar en ello, de la misma forma en que hemos trabajado en las evaluaciones anteriores.